Cordero, André Yamil. André, André Guaigua. André Guaigua ya ha enviado el correo, solo que tal vez no ha llegado. Entonces vamos a tener que buscar a André. André con H, ¿no? No, tampoco está. Qué grave. Entonces, ¿de quién? No, no puedo encontrarte. André Yamil, no te puedo encontrar. Luego me vas a avisar, ¿de acuerdo? Vamos con... ¿cuál es tu nombre? Chacón. Tú vas a ser el último, ¿ya? Julio César, ok. Julio César. Julio César. Chacón, ok, perfecto. Ok, ya. Listo, Julio César, ya te he enviado. Listo, ya. Ahí la pararemos y comenzamos ahora a dar a las clases. Vamos a pasar, obviamente, hasta las 6:30, 6:20. Los que tienen otras clases, vayan nomás. Vamos a hacer ejercicios y vamos a trabajar justamente, vamos a hacer ejercicios, porque por un lado, después de las clases, nuevamente vamos a los que puedan, claro, trabajar sobre este asunto que es aquellos que les he enviado el enlace, o sea, les he enviado la invitación, pero no les ha llegado, entonces nuevamente voy a me enviar a todos, pero obviamente de los que no, ¿no? Hay otros estudiantes que han, bueno, no han podido pasarme sus correos institucionales, también me pasa, y yo nuevamente les envío y así. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora. No tenemos otro, porque recién también me han enviado las listas y también vamos a trabajar en la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle estoy colocando todo lo que está relacionado al material, todo lo que avancemos va a estar ahí, ¿de acuerdo? La práctica también ya va a estar entre hoy y mañana o hasta el jueves, ya se los voy a colocar también la práctica y para todos también el grupo lo voy a colocar. Bien, pasaremos clases, ¿de acuerdo? Me he quedado en Asus, perdón, no me he quedado en Paulo, me he quedado, ¿no? En Asus Paulo. ¿Listo? Comenzaremos, ¿ok? A ver, un momento. Mm, ¿Listo? Ahora vamos a ver cuántas personas están. Estamos más de 100. ¿Está bien? Compartir. Ya. Perfecto, ¿no? Estamos bien. ¿Pueden ver? Sí, dice, ¿No hay problemas? Ya, perfecto. Entonces comenzamos. En la sala uno, por si acaso, tiene que, pueden entrar más de 300, bueno, más de 200, hasta máximo 300 se puede, porque he comprado el sub, no había de otra, el otro también era de mala calidad, ¿cierto? El de Google. Y esto tiene, creo, la posibilidad de grabar, pero el repositorio, a ver, no sé dónde podemos hacerlo. A ver, vamos a ver. Grabar en este equipo, grabar en la nube. Recording in progress. Exactamente, esto está mejor, ¿cierto? Luego les voy a decir cómo vamos a utilizar. Y es la noticia que quería decirles. Es decir, que como he comprado
justamente este Zoom, el enlace que voy a utilizar para poder grabar, lo voy a poner a disposición, pero el problema es de que tengo un límite de espacio, no tengo mucho, así que supongo que cada grabación va a durar entre un mes, tal vez 20 días y luego va a tener que ser removido, o tal vez más, o tal vez 30 días. Pero bueno, entonces trabajemos así. Bien, en la anterior clase nos hemos quedado justamente en este lugar. eh, ¿De acuerdo? Pueden interrumpirme, no hay problema. Si es que tienen alguna pregunta o algo así. ¿Cuántos somos? Ya somos 151. Perfecto. Bueno, entonces recordando un poco lo que ya hicimos en anterior clase, es justamente dar a conocer lo que son las ojivas acumuladas o sigmoides. O sea, son gráficas relacionadas para variables cuantitativas, discretas o continuas. Obviamente que para variables que son cualitativas no existe esa situación porque estaríamos acumulando, ¿no? Entidades o modalidades. Entonces acá tenemos un ejemplo del número de piezas defectuosas de una máquina procesadora de galletas Chics de chocolate. Es una variable cuantitativa discreta con medición de razón. El dominio de esta variable es justamente todos los enteros, tales que x toman los valores del 1 al 6. Esto quiere decir que los datos, o sea, si me entienden un poco, es de que la información, la información ya venía, por así decirlo, en este caso, de esta forma, ¿no? Es decir, colocábamos acá datos y, bueno, en este caso se ha contabilizado. Por ejemplo, había uno, el 2, el 3, ¿no? Y el 4. Puede haber nuevamente el uno, nuevamente el 3 y así. ¿Cuántos datos tenemos? Pues tenemos 50, ¿no? Acá tenemos n igual a 50. Ahora, ya hemos graficado la frecuencia absoluta. Vamos a graficar justamente lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula sub i. Entonces, básicamente es graficar una escalera, un gráfico de escalera se llama. Vamos a copiar esto. Voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Aunque podríamos hacerlo en otro nuevo. Ya, pero ya está bien. No hay problema. Vamos a utilizar una nueva hoja y aquí vamos a colocar. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia acumulativa, como pueden observar, la podemos graficar de esta forma. En el eje de las X, vamos a hacer justamente una línea. Y esta va a ser el eje de las X. Vamos al eje de las abscisas, donde va a estar el número uno, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. ¿De acuerdo? Ese es el dominio. Y en el eje de las Y va a estar justamente, o sea, en el eje vertical, ¿no? F mayúscula sub I, que va justamente desde 6 hasta 50. ¿Ok? Desde 6 a 50. Es decir, que por acá digamos que está 6, es un decir, y por acá está el 50. Entonces acá vamos a colocar esto aquí, digámoslo. Ahí está, ¿no? Esta es F mayúscula sub I, es la frecuencia acumulativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacerlo con otro color, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con color, digamos, rojo, ¿de acuerdo? O azul. Creo que 4 es azul, ya. O sea, por debajo del valor, que en este caso es, a ver, está azul, no, verde es.
Entonces debe ser 5, debe ser azul. Sí, ¿verdad? Ya. Por debajo de uno dice que es 6 o no hay nada. O sea, los datos de la variable x, que es discreto, para el valor uno, que es puntual, es 6, ¿no? Pero antes del uno no hay nada, o sea, había cero. O sea que desde menos infinito, por así decirlo, no sé si notan. No, a ver, vamos a colocarlo esto acá abajo porque parece que nos está interrumpiendo, ¿cierto? Pueden ver, ¿cierto? Ya vamos a hacerlo un poco más grande. O sea, desde menos infinito viene hasta acá y justamente a partir de uno viene hasta acá, ¿de acuerdo? La cuestión es de que acá, por debajo del uno sin tocarlo, es el uno. Ahora, el uno que tiene una frecuencia de 6 acá sí le toca. Por lo tanto, vamos a rellenar esto de color azul. Eso quiere decir que es cerrado, ¿no? O sea, es un intervalo donde incluye al uno. Pero luego, cuando llega al 2, que básicamente es este, es abierto. ¿De acuerdo? Vamos así, eh, con el, ya vamos a tener, esto es 6 y luego vamos a colocar algunas cosas más. Si digamos por acá es el 25 por la mitad. A ver, voy a hacer los cálculos. Si por acá es el 25, por el 20 será por acá. El treinta y seis debe ser por acá, ¿de acuerdo? 25, 45, digamos que por acá es el 36. El 43, digamos que está por acá. El 48, obviamente más arriba, ¿no? Y el 50 ya saben dónde está. Bien, entonces la función acumulativa, en este caso la función de distribución acumulativa, ese es el nombre, o en este caso distribución de X, vamos a colocarlo distribución acumulativa absoluta de X. O sea, donde X es justamente la variable, ¿no? O simplemente es la representación gráfica de una variable discreta, su distribución acumulativa eh, sigmoidal. Bien, entonces vamos a continuar. Para 2, para 2 dice que es 20. Ya, bueno, ese 20 no lo hemos hecho por acá, pero se supone que está por acá. El 20 es por acá, digamos que está el 20. Y básicamente lo que hay que hacer acá es ver, por acá está el número. Vamos a hacerlo con una línea. Para 2 es el 20 que está aquí y vuelve acá, ¿no? Para el 3 dice que es 36, entonces vamos a subir un poco más arriba, calculando muy bien hasta el 4, ¿no? Para el 4 puntualmente es 43 y nuevamente hasta el 5. Luego para el 5 es 48 que sube un poquito más arriba hasta donde está el 6, ¿no? Y luego para 6 es 50, o sea que a partir de acá en adelante es 50. Bueno, ahora vamos a colocar lo que son eh, exactamente, ¿no? Vamos a rellenar esto. Esto quiere decir que se toma en cuenta esos valores. Pero los que están, por ejemplo, del 2 acá, es abierto. No se lo toma en cuenta. A ver, déjeme ver dónde está. Mira dónde está ahí. Acá, abierto, 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 abierto. Y bueno, ahí lo dejamos. Esa es la distribución acumulada absoluta de X. Podemos hacer también lo mismo utilizando justamente
en este caso, la frecuencia, eh, ah, en este caso, la frecuencia acumulada relativa. O sea, en vez de F mayúscula, podemos utilizar H sub I. ¿Qué cambiaría en este caso? Lo único que cambiaría son justamente las mediciones, ¿no? Aquí podemos colocar H sub I, pero acá tendríamos que justamente utilizar los datos de H sub I, ¿no? Que también es en este caso, frecuencia relativa acumulada. ¿Qué va a cambiar? En vez de absoluta, es relativa. Entonces, eso lo colocamos acá. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque de esta forma van a también encontrar distribuciones de probabilidad. Más adelante vuelve a seguir utilizándose, ¿no?, esta definición de la distribución acumulada para una variable, en este caso estadística discreta. Ahora vamos a hacer el otro. Em, yo creo que hasta ahí, ¿no? Vamos a ver otro. Digamos esta. Volvemos al ejemplo del peso de 30 niños, ¿de acuerdo? Voy a copiar lo mismo. Todo esto voy a copiar. Pero esta vez vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulativa. Ok, entonces vamos a ver qué pasa, qué pasa. Otra vez no he hecho. Sí, está un poco flojito está el software. Ya, ¿no? Ahí vamos a dejarlo. Ok. Vamos a hacer ahora esta variable, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar esta otra variable que es el peso de 30, el peso corporal, ¿no? Peso corporal de 30 niños. O sea, menores a 12 años deben ser. Vamos a copiar. Ahora necesitamos calcular justamente la variable, en este caso, la frecuencia absoluta. Bueno, en este caso vamos a hacerlo con negrito. Vamos a hacer F mayúscula sub I, ¿de acuerdo? Y tenemos que calcular 7. ¿Dónde está? No estamos, ¿no? 7 más 10, pues son 17. 17 más 5, pues es 22. 22 más 3 es 25. 25 más 5, 30, ¿no? Perfecto. Ahora recuerden, esta es una variable cuantitativa continua, ¿no? No es discreta como la anterior. Y además está agrupada. La tabla que se está utilizando acá está agrupada. Vamos a continuar con la misma leyenda o con la misma tabla. ¿De acuerdo? Esto para hacer un poco más de presencia, ¿no? De que estamos realizando esto. Ya, ahora vamos a graficar, en este caso, F mayúscula. F mayúscula sub I es la frecuencia absoluta acumulada. También se llama menor que, ¿verdad? Esto ya les dije. Este de acá se llama también menor que, o sea, frecuencia absoluta menor que. Aquí vamos a colocar frecuencia absoluta menor que o acumulativa, tiene esos dos nombres. Y bien, ahora vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? En el eje de las X va a estar las modalidades, como acabamos de colocar, o también llamado intervalo o clases, etcétera, ¿no? De la variable X. Entonces, ahora vamos a hacer esa gráfica.
Entonces, en el eje X va a estar justamente la variable X, aunque no me gusta esto, hoy vamos a borrar. Aquí tengo otro mejor. Exactamente, esto es lo que busco. Tiene los dos ejes, ¿no? Como pueden ver. Bien. Ahora, en el eje X, vamos a colocar X, va a estar justamente las modalidades, pero como es continua, o sea, es una variable estadística continua, lo que sucede es de que acá va a empezar desde 20 y continuamente va a ir, en este caso, representando la información hasta el 35, ¿no? En este caso tenemos 20. 20 tenemos acá. Vamos a ver, vamos a colocar aquí 20. Luego vamos a la siguiente, que es, ¿cuál es? 20, 23, y de 3 en 3 va, ¿no? 23, 26. Luego pasamos por 29. eh, Luego pasamos 20, 23, 26, 29, 32. Luego 32 más 3, 35. ¿De acuerdo? Bueno, lo importante es que está homogéneo, ¿verdad? Ustedes lo van a ver de forma homogénea. O sea, por ejemplo, acá quizás me haya faltado un poco más de tino en cuanto al número. Digamos que está por acá, ¿no? Pero se supone que son todos homogéneos, tienen la misma amplitud. Bien, entonces lo que hay que hacer es ver la frecuencia absoluta, menor que, o la acumulativa, y tenemos que va desde el 7 hasta el 30. O sea, acá nuevamente en el eje de las Y va a estar F mayúscula sub I, ¿no? Acá vamos a colocar 7 y por último acá 30. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, desde el punto, con azul y un poco más grande, vamos a unir puntos y a esto se lo llama ojiva. Es decir, desde el 20 al 23 se está acumulando 7, ¿ok? Entonces, supongan que estamos comenzando por acá y al tino, oh, perdón, vamos a hacerlo con una recta. Empezamos desde acá y llega hasta acá, ¿no? Donde se supone que es 23 con una frecuencia de 7. Luego vamos del 23 al 26, ¿no? Que sería la segunda modalidad o el intervalo, es 17. Y aquí tenemos que encontrar justamente los valores consiguientes, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un cálculo, que, por ejemplo, por acá debe estar el 15, ¿de acuerdo? Por acá debe estar el 15. Luego, 17 va a estar un poco más arriba, digamos que va a estar luego el 22, ¿no? 17, digamos por acá, el 22, digamos por acá, eh, el 25 y luego el 30, ¿no? Digamos 25 está por acá y luego el 30 que está por ahí, ¿no? Bien, la cuestión es que existen líneas imaginarias como grids para poder acumular. Entonces acá pues seguimos con este estilo. Entonces 26 acumula ¿cuánto? O sea, entre 23 y 26, al intervalo 23 y 26 acumula 17. Entonces, a partir de acá hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver, más o menos por acá, más o menos por aquí hasta aquí, digamos, ¿no? No hay, en este caso, puntos donde no se corta, ¿no? Puede existir. Si no existe frecuencia, sí puede ser, pero se va a acumular como una constante. No es como el polígono de frecuencia que hemos hecho acá arriba, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí el polígono de frecuencia es esta línea azul, donde uno de los puntos que son las marcas de clase, donde puede haber un cero, ¿no? Por acá puede haber un cero, entonces esto va a ir abajo y va a subir. Pero acá se está acumulando, recuerden, se está acumulando en una variable continua, se acumula.
Si no existe frecuencia, entonces se acumula de la anterior, que va a ser constante. Ya. De 26 a 29, que básicamente, que pueden ver es 22 la frecuencia. Entonces, venimos de acá, digamos 29 es por aquí, 22 está por acá, o sea, más o menos hasta ahí, ¿no? No, ojalá hay un grid acá. Ahora del 29 al 32 acumula 25. Entonces, del punto consiguiente continuo, 29 hasta el 32, o sea, vean por acá, acumula 25. Vamos por acá, digamos, ¿no? Ahí, lo suelto. Ya. Ahora, del 32 al 35, pues el intervalo acumula 30. Entonces, vamos acá, 30 por acá y ahí. Listo. Esa son la ojiva. Se llama distribución de frecuencia acumulada de la variable X o simplemente ojiva de distribución de la acumulativa también de la variable X, que en este caso la variable X es continua, recuerden, ¿no? Entonces yo lo estoy haciendo al tanteo, representando justamente la línea, ¿no? Que se encuentra aquí, digamos que vamos a hacer de este estilo, si me dan justamente la impresión, ¿no? Esto llega acá, etcétera. Este de acá, bueno, la tensión, digamos, llega hasta acá, el 29, bueno, llega hasta acá, y así, ¿me entiende, verdad? Como es la cuestión, se supone que hay una grilla, pero lo más importante es que existe una acumulación, ¿no? Bien, lo voy a quitar esto. Ya, ahora, en este caso, en la práctica hay una pregunta relacionada con esa, justamente, y es la pregunta, ¿qué pregunta es? Creo que es la pregunta 17. Esto ya les se los voy a enviar, estoy haciendo los últimos retoques, pero hay una pregunta relacionada a la ojiva que está acá, como pueden apreciar, y también que pertenece a una variable estadística continua, y a su lado la variable discreta, ¿no? Que en este caso los puntos que no se toman en cuenta, o sea, la parte del intervalo que está en el límite superior que está abierto, el límite inferior es cerrado, por si acaso. Observan, ¿cierto? Estimados, pueden, me pueden decir, ¿se observa? Sí, se observa, licenciado. Sí. Ya, si tienen problemas de ver la pantalla, aparece una, no sé, una ventana negra, me dijeron la anterior, ¿no? Me avisan, ¿de acuerdo? Ya, esto se los voy a enviar entre hoy o máximo hasta el jueves. Estoy viendo algunas cosillas por ahí, los últimos detalles para que les entregue y realicen. Seguramente va a ser una cosa de 30 ejercicios. La primera práctica, o sea, solamente va a haber dos prácticas. La primera relacionada a al primer examen y una segunda práctica relacionada justamente al segundo examen. Bien, entonces continuamos. Bien, esto es la ojiva, la distribución acumulativa. Ya esto ya lo guardamos y pasamos a realizar otras situaciones, otros cálculos del material que ya les he dejado. Esto ya lo tienen, ¿cierto? ¿Dónde está? Esto ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Histograma, ya lo hicimos. Bueno, en este caso algunas cosillas más, ¿no? Algunas cosillas más. Bueno, ahora vamos a ver un poquito acerca de las gráficas de las distribuciones, es decir, hay ocasiones donde cuando realizamos las tablas, ya sean en este caso agrupadas, vamos a tener justamente un patrón de información. ¿De acuerdo? Este patrón de información tiene cualquiera de estas imágenes. Esto lo tienen ustedes.
O sea, el patrón puede ser en forma de campana, o sea, de forma simétrica, ¿no? Cuando se hace la gráfica de la representación de datos agrupados, en este caso un histograma, me refiero a variables que son cuantitativas, ¿no? Ahora, puede tener justamente una especie de asimetría, en este caso se llama datos asimétricos, en este caso es caso de asimetría hacia la derecha, positiva también se llama, puede, es decir, la distribución de frecuencias de, o sea, me refiero a la distribución de la variable X que está en el eje de las X, o en el eje de las abscisas, y en el eje de las Y está F minúscula, ¿no? O sea, en todos estos casos se trata justamente de la distribución de frecuencias, ¿no? Donde en el eje de las abscisas está la variable y en el eje de las Y, en las vertical, está justamente la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Cualquiera de los dos puede estar. Entonces, si tenemos una distribución asimétrica, quiere decir que muy pocos datos están muy por encima de la gran cantidad de información, a diferencia, por ejemplo, de lo que es simétrico, donde ustedes pueden colocar, por ejemplo, es simétrico porque los datos desde un punto de vista del centro, la parte de la derecha y la parte de la izquierda es igual, es idéntica, ¿no? En forma de campana, es simetría. Esa simetría es muy, muy bonita en estadística porque reduce muchas situaciones. O sea, el patrón de la información está concentrada en un punto. ¿Y cuál es ese punto? Es justamente el promedio que vamos a ver más adelante. Eso quiere decir que ese promedio es representativo, en este caso X bar. Pero cuando la distribución de datos, la tabla de frecuencias de variables cuantitativas, es asimétrica, entonces ese promedio tiende a no ser tan representativo, porque existe una gran cantidad de datos inclinada por debajo de un promedio y muy pocos datos por encima del promedio que pueden ver acá. Acá existe una especie de asimetría, ¿verdad? Ya, ese es un patrón que puede existir y ese es el más, se podría decir que es el más visto. ¿Ok? En química, en biología, hay mucho de asimetría y de simetría en ambas. Ahora, hay casos, por ejemplo, donde la información puede ser muy extendida, a eso se le dice que existe mucha variación. Ahí estamos en la segunda fila de la gráfica. Extendido se llama aquella distribución donde no existe un representante confirmado, ¿no? O sea, mucha gente quiere que sean varias personas al mismo tiempo de que sean su representante, pero el promedio resuelve esta situación. Como pueden observar, donde la gráfica donde dice extendido es un tipo de patrón en la tabla de frecuencias, no existe realmente a vista simple una simetría como el que se encuentra arriba, ¿verdad? Esto quiere decir que las frecuencias es casi uniforme dentro de un rango. Esto es propio que se puede observar en algunas variables que son físicas en algunos casos. Lo más interesante es cuando es simétrico o inclusive asimétrico, cualquiera de los dos, porque está avisando un patrón de que el representante de información sea el del centro. Pero cuando está extendido, cuando la frecuencia de los patrones de los datos tiene un histograma así extendido, casi uniforme, significa que no existe un patrón de información visto o creíble. O puede ser también concentrado, ¿no? Como el que se encuentra a su derecha. La distribución de frecuencias concentrado quiere decir que hay gran cúmulo de información que se está generando o que se está concentrando alrededor de un punto, casi similar al simétrico, ¿no? Entonces ahí quiere decir que, esto vamos a ponerlo arriba. ¿Cuántos somos? 165. Ahí está. Eh, y bueno, ¿no? Puede ser de esta estructura, o sea, está interesante. Está concentrado alrededor de un punto, quiere decir que la información se avisora un patrón muy interesante. Esto es lo que se esperaría
cuando alguien quiere analizar información, ya sea simétrico, concentrado o asimétrico también, no hay problema. Como también puede ser de que ocurra de que el histograma puede existir, por ejemplo, algunos quiebres, como el que se ve acá. Estos quiebres significa que existen dos modas o es bimodal. Hay dos patrones que se pueden observar como dos campanas y estas dos campanas son las que están mostrando que posiblemente sean dos representantes de la información, ¿no? En este caso, contenidas en toda la información. Esto es propio justamente de aquellos datos que contienen algún tipo de información bimodal. Como también puede ser de que existan datos atípicos, como pueden observar acá, datos atípicos se dice que existe información dos, tres, hasta cuatro veces por encima del valor del promedio donde se encuentra concentrado la información. Miren acá información muy por encima, ¿no? Esto es típico, obviamente, de ingresos. Es la distribución de ingresos familiares, la distribución de datos como, por ejemplo, sueldos y salarios. La distribución de los ingresos tiene estos datos atípicos. Quiere decir que hay varias personas que ganan en promedio, pero hay pocas personas que ganan muchísimo. Muy pocas, pero ganan un montón. Pero hablar de ingresos es hablar justamente de las cuestiones sociales que pueda existir sobre que ganan, ¿no? Pero puede suceder también este patrón en el momento de crear la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Luego, posteriormente a ello, existe también otra forma de representar a la información, que es la creación de diagrama de tallos y hojas. Esta es una forma bien interesante de poder construir. Eso sí les puedo explicar cómo es la situación, pero ustedes ya se imaginan cómo hacerlo. Pero les voy a explicar cómo es la situación. Voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Estos datos voy a copiar. Oh, bueno, lo mismo, todo esto lo voy a copiar. Vamos a ver. Voy a copiar desde acá. Un poco más. Ah, bueno, mejor. Primero la primera parte vamos a copiar esto y esto, ¿no? Esto lo copio y lo voy a colocar acá. Acá lo voy a colocar. Los datos que se muestran a continuación corresponden al consumo eléctrico de 42 hogares de cierto estrato socioeconómico. Construir un diagrama de tallos y hojas correspondiente. Bien, entonces voy a copiar inclusive los datos, pero no es necesario que ustedes eh, lo anoten, ¿no? Porque tienen esta información, lo tienen. Pero voy a colocarlo así. Perfecto. Entonces, como puedo observar, aquí hay un reducido número de estudiantes, ¿no? No llegamos a 200, que, bueno, no sé si decir que es bueno o es malo, pero resulta que los exámenes van a ser presenciales, ¿no? En este caso, hay que tomar en cuenta eso. Bien, vamos a hacer. Para crear el diagrama o la distribución de frecuencias utilizando tallos y hojas, simplemente lo que hay que hacer es especificar, por un lado, ¿no? Los tallos y luego las hojas. Los tallos significa que podemos utilizar los dos primeros dígitos de cada número. Además, no hemos clasificado, ¿no? Eso tenemos que realizar. Esta variable, o sea, X, la variable de estudio, ojo, es justamente el consumo eléctrico. En que en- el consumo se lo puede medir en kilowatts por hora, digamos, de 42 hogares, ¿no? De 42, esto es de un hogar, hogares. Esto va a seguir perteneciendo al 20, lo voy a actualizar, de un estrato socioeconómico, obviamente, esa es la descripción. Y esa es la variable de estudio. Ya, entonces,
aquí, como pueden observar, 42 es un número alto de datos, entonces está por encima de los 15 que nosotros acabamos de hablar, de decir, bueno, está en el material, que de acuerdo a ese número nosotros necesitamos realizar, por ejemplo, una tabla de frecuencias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, básicamente calcular el mínimo, ¿cierto? Después de calcular el mínimo, el máximo, luego calcular el rango, luego calcular la amplitud, todo eso que ya conocen. Pueden hacerlo, obviamente, pero también podemos hacer el diagrama de tallos y hojas simplemente utilizando lo que les voy a decir, ¿no? En este caso, vamos a ver con rojo, ¿dónde está? Esto creo que más abajo nuevamente, porque eso, aquí está, ¿no? Esta. ¿Cuál es el mínimo? Obviamente es el 199, ¿no? Este es el mínimo que que pueden ver. Está con color. Ahí está. El X mínimo es 199. El X máximo, ¿cuánto es? 245, ¿no? 275. Vamos a verificar. 275, correcto. Ups, ups, perdón. Aquí se fue. Ahora sí, 275 es el máximo, ¿no? Entonces, a ver, esto puedo copiar. Podría copiarlo, ¿no? Pero básicamente es colocar el tallo, los dos primeros dígitos y las hojas van a ser justamente el último dígito para realizar el conteo. Por ejemplo, hay un solo 199, hay un 3202, hay un 1205 para el 20, ¿no? Y el 21 hay un 210. O sea, el último dígito es la hoja y los dos primeros dígitos es el tallo, básicamente. ¿Ok? Me están atendiendo, pero bueno, vamos, 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 vamos. Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden observar, existe el 200, el 199 y voy a agarrar los dos primeros dígitos de 199 y esa va a ser mi tallo. La hoja va a ser el último dígito, que es el último 9, ¿no? Y básicamente estaríamos realizando este tipo de distribución. Pero en este caso, el último que estaría dándose como modalidad es el 27. Pasa del 19, 20, 21, 22 hasta el 27 y las hojas son sus respectivas dígitos finales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 199, 200, hay tres 202, hay un 205, hay un 210, hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6 213. Hay seis datos con 213. Hay tres, ¿no? En este caso, tres datos de hogares, en este caso, ¿no? Que tiene 218 de consumo. Esta es una forma de representar la información, sí, para hacerlo un poco más vistoso la información, porque acá pueden observar que en esta modalidad, la modalidad del tallo 21, que corresponde a 210, 213,
215, porque aquí hay un 5, ¿no? O 218, son varios los que se repiten. En ahí se encuentra el promedio. Recuerden, el promedio se encuentra en aquella modalidad donde se encuentre la mayor frecuencia. La frecuencia absoluta o relativa puede ser, cualquiera de ambas. ¿No? Entre estos dos puede ser, entre estas dos clases, o sea, entre el 21 y el 22 o el 23 inclusive, puede ser, entre este rango de datos, entre acá y acá, ahí puede ser que se encuentre el promedio. Porque ya saben, el consumo eléctrico es una variable cuantitativa, ¿no? Entre 21 a 23 se encuentra, no, ¿qué estamos hablando? 210 a 239, ¿no? Se encuentra, puede ser, se encuentra el promedio. Pero la forma de poder encontrar es básicamente realizando la fórmula del promedio, como ustedes ya conocerán, es x barra como la sumatoria de los f sub i por x sub i dividido entre n, ¿no? N también es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas desde I1 hasta N. Acá vamos desde I1 hasta acá. También estos hasta acá. Si lo vemos desde el punto de vista agrupado, ¿no? Esto lo guardamos. Listo. ¿Alguna pregunta? Dice, buenas tardes. Hola, Genaro. Dale. La consulta, es decir, aparte de interpretar la media, que estarían los datos concentrados en el 21, por ejemplo, o 210 para arriba, Sí, Sí. sí. ¿qué otra interpretación o de qué manera se puede interpretar también este diagrama de tallos y hojas? Por ejemplo, lo que dije hace unos instantes, el número o la frecuencia de datos que existe con respecto a un número puntual, ¿no? Como por ejemplo, existen, ¿cuántos 13 hay aquí? Por ejemplo, ¿cuántos 213 hay? Si pueden ver los datos acá, bueno, no se puede a ciencia cierta, ¿no? A ver, el 213, aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Bueno, hay más, pero la cuestión es que tú puedes contabilizarlos desde acá. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Hay cinco hogares que tienen puntualmente un consumo de eléctrico de 213 kilowatts por hora. Cinco, ¿no? Pero lo más interesante es que de la mayoría oscila entre 210 a 218. ¿No? La mayoría de los datos de los 42 está oscilando entre 210 a 218 kilowatts hora de los 42, ¿no? De hogares que se han encontrado o se ha contabilizado sus datos, ¿no? En este caso de consumo eléctrico. Recuerden, el consumo eléctrico, aquí vamos a colocar, es una variable eh, cuantitativa continua. ¿En qué escala? Medido en escala de razón. Listo. ¿De acuerdo, Genaro? Sí, Magister, muchas gracias. Ya, listo. Vamos ahora a otro punto que también está dentro del material, lo que son estadígrafos y en este caso parámetros, ¿no? Cada vez que yo hable, por ejemplo, de un estadígrafo, como puede ser la media muestral, puede ser, por ejemplo, la media aritmética, muestra la media geométrica, muestra la media cuadrática, que vamos a ver ahora. Todo lo que hable en números con respecto a la muestra es un estadígrafo. Y todas las características, por ejemplo, que también dije, ¿no? Pero en este caso ya no va a ser muestra, sino, por ejemplo, media poblacional, media geométrica poblacional, media cuadrática poblacional, termina en poblacional.
Significa que son características de la población o parámetros. Eso es lo que tienen que manejar muy bien. Es decir, un estadígrafo es una característica, en este caso numérica, de una muestra. Un parámetro es una característica numérica de una población. Eso lo tienen que tener bien presente. Ahora, cuando hablamos de todas las características muestrales, pues acá tenemos el promedio. El promedio es una forma de poder encontrar, en este caso, un representativo, un representante de toda la información. Ya lo hemos hecho, ¿se recuerda? Cuando estábamos allá en el pabellón G, todos metidos. Entonces, ahí justamente les he enseñado cómo calcular el promedio. Sin embargo, acá vamos a utilizar otra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer uno nuevo. Ok, aquí vamos a colocar la fecha de hoy, reciente. Hoy estamos en 25, ¿no? 25 de agosto del 2026. Esto lo vamos a guardar antes de que pase algo. Acá vamos a colocar 25/08/26. Lo guardamos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora las medidas de tendencia central. Se dividen de esta forma. Aquí voy a colocar, por ejemplo, medidas de tendencia. Vamos a hacerlo más abajo. Tendencia central. ¿Ok? Entonces, las medidas de tendencia central se dividen justamente en tres. Unas son de tamaño, otras son de posición y otra de frecuencia. Así. Bueno, quiero ser lo más explícito posible. Bueno, vamos a colocar una línea acá para hacer o sea, la suposición de que me estoy refiriendo a las medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? De tamaño. Cuando hablamos de tamaño, de representatividad también es, o sea, de seleccionar un número de toda la cantidad de datos. O sea, imagínense, ¿no? Tenemos 20, 80, 2 millones, 3 millones de datos, por ejemplo. Podemos realizar su tabla de frecuencias contabilizando de acuerdo a qué tipo de variable es, ya sabemos cómo. Podemos calcular su media aritmética o promedio. Puede ser muestral o poblacional, bueno, va a depender. Aquí vamos a decir media aritmética. Arit- aritmética, ¿no? Aritmética. Podemos calcular la media geométrica. Podemos calcular la media cuadrática. Podemos calcular la media armónica, ¿no? Armónica es con acento en la O. Y cuadrática, está bien. ¿De acuerdo? Estos tres o cuatro podemos realizar los cálculos. La media aritmética también lo llamamos. ¿Qué lo llamamos? Pues promedio o simplemente media muestral, ¿no? Promedio o media. Ah, ya me pasé. Bueno, no hay problema, podemos llevar un poquito más ahí, ¿no? Em, ahora, si nosotros queremos calcular otro número de acuerdo a la posición, y en este caso de la posición puede ser, por ejemplo, que no estoy de acuerdo a cualquiera de las medidas de tamaño, por ejemplo, de una media, cualquiera que sea las medias. Se habla de posición cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la mediana. Puedo calcular otras medidas de posición, como por ejemplo cuartiles. Y aquí puede ser directamente
percentiles, pero existe también lo que son los deciles y finalmente los percentiles, para ser más generales. Percentiles. Ah, esto es de posición. Ahorita vamos a colocar. Ahora, cuando hablamos de frecuencia, o sea, podemos llamarlo así, ¿no? Quiero un representante que tenga la mayor frecuencia, es decir, aquello que se repite más. Por eso se llama moda. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a avanzar. Cuando son, digamos, medidas de tendencia central de tamaño, o sea, pueden ser estadígrafos o pueden ser parámetros, son las que son las medias aritméticas, la media geométrica, la media cuadrática armónica. Hablamos de medidas de tendencia central de posición, podemos calcular la mediana, los cuartiles, deciles y finalmente los percentiles. Todo esto es una forma de poder decir que vamos a encontrar representantes utilizando la posición de la distribución de frecuencias. Y podemos encontrar un representante del conjunto de datos solo utilizando con la frecuencia, o sea, calculando la moda. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos pueden ser estadígrafos, o sea, obviamente vamos a utilizar los datos muestrales, podemos calcular todos estos. Como también si tenemos toda una población, podemos calcular todas estas características que ven, pero son características eh, que se encuentran, en este caso, ahí voy a volver para que lo copien si es que están copiando. Son características, en este caso, como medidas de centralización o de tendencia central. ¿Ok? Cualquiera de estas nos ayudan a encontrar un representativo, un representante, se puede decir, del conjunto de datos. Por ejemplo, yo el primer día he seleccionado a una persona de entre ustedes para encontrar un representante, ¿no? Una representante. En este caso es Alessandra. Alessandra, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, yo ya he seleccionado y he tomado una decisión. Hemos hecho algo interesante para seleccionar una persona, pero estas medidas que se encuentran acá, o la media aritmética, media geométrica, son formas de poder encontrar esos representantes. Puedo calcular la media aritmética, puedo calcular la media geométrica. Es un representante. Cada una de estas tiene una particularidad en cuanto a su interpretación. Cada una de estas tiene una ventaja, una desventaja, etcétera. Lo mejor para poder describir es con cualquiera de todas las que se encuentran acá, ¿de acuerdo? Entonces las medidas de tendencia central se dividen en tamaño, de posición, de frecuencia. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de la media aritmética, media geométrica, media cuadrática, media armónica, etcétera. Si hablamos de posición, hablamos de la mediana, cuartiles, deciles, hasta puede ser quintiles también. Acá puede haber, aquí no lo estoy colocando, pero puede haber quintiles. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de la moda. Entonces empezamos lo que es la media aritmética. Bueno, ya lo saben ustedes, ya conocen. Así que vamos a volver a repetir, ¿no? Esta vez lo vamos a hacer directo. No vamos a ahondar en esto porque ya lo hemos visto. Dime, Kim, ¿levantaste la mano por algo? No lo sé. Aló. ¿Puedes hablar? Hola. ¿Lick, me escucha? Sí, sí, te escucho. Le quería consultarle ahorita en la división que hizo, ¿nos va a explicar, digamos, en qué caso nos conviene usar cada uno o cuándo, digamos, se debe utilizar? Sí, 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 les voy a explicar. Ah, ya, ya, gracias. Lick. Kim, tú eres de biología, ¿cierto? No, no, soy de informática. Ah, ya, Kim. Ya, sí, creo que te conozco. Sí, me conoce. El primer día estábamos adelante. Sí, Kim, sí, sí. Sí, sí, Lick. Sí, sí, por supuesto que sí, les voy a enseñar. Cada uno de estos vamos a avanzar ahora. ¿De acuerdo? Cada uno vamos a ver.
Bueno, esta fórmula que he hecho es la que ustedes conocen. Esto es para datos, en este caso se llaman datos agrupados, ¿cierto? O sea que tenemos K clases. Esto lo hemos visto y también lo hemos calculado, si se recuerdan, en ambos, para datos agrupados. También existe la posibilidad de encontrar, por ejemplo, para datos que no son, o sea, básicamente el que se encuentra acá, vamos a llevarlo acá, no sé. O sea, X barra es igual a 1/n, también lo mismo. Sumatoria de frecuencia, cada frecuencia multiplicado por su marca de clase, ¿cierto? Desde I1 hasta K. O sea, la sumatoria de los F sub I, recuerden, es igual a N. O sea, la sumatoria de los F sub I, o sea, la frecuencia absoluta es igual a N. Desde I1 hasta K, ¿no? Donde K es la última modalidad que se encuentra. Ahora, para datos que son no agrupados, o sea, para datos no agrupados, entonces aquí generalmente donde va a cambiar, lo único que va a cambiar es no la modalidad, ¿no? Sino que va a seguir siendo lo mismo, así, o bueno, directamente, aunque es lo mismo, pero bueno, cada dato dividido, o sea, la suma de todos los datos dividido entre n, ¿cierto? Si se recuerdan, desde I1 hasta n. Eso es lo que hemos visto. Y acá me olvidé la barrita. La X barra que están viendo acá es minúscula por si acaso, ¿no? Por si acaso es minúscula. A ver, eso más colocaremos porque si no se van a confundir. Así va a ser mi minúscula, ¿de acuerdo? Esto parece mayúscula, pero no lo es. Es X minúscula. Acá también. Aquí pueden confundirse, la notación es importante. Acá también es minúscula, bueno, así. Esto es minúscula, este es minúscula, ¿no? Listo. Ahora, nosotros podemos utilizar estos estadígrafos, todo lo que estoy marcando acá con tamaño de la muestra son estadígrafos, ¿de acuerdo? Estadígrafos se llama. Por su parte, los parámetros, si podemos hacer vamos a hacer esto mejor, perdón, disculpen, acá vamos a anotar algo para hacer notar. Media aritmética. En este caso, muestral, vamos a decir. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero poblacional. ¿Dónde va a cambiar? Va a cambiar simplemente en la totalidad. Aquí vamos a hacer media aritmética muestral y acá vamos a decir poblacional. Cuando hablamos de la media aritmética, porque se puede hacer, se puede realizar el cálculo, en este caso es poblacional, ya no vamos al tamaño de la muestra, sino al tamaño de la población. Y se supone que el tamaño de la población es grande. Puede ser en este caso infinito o finito, ya saben, ¿cierto? El número. En este caso, la representación es mu, que sería el número, el tamaño de f sub i por x sub i, en este caso es mayúscula, dividido, que no me gusta esta línea de acá, vamos a hacerlo un poco mejor, entre n mayúscula, desde I1 hasta n mayúscula. ¿No? Esto es para datos, ay, perdón, esto es para hasta acá, pero bueno, esto me olvidé, perdón, disculpen. Acá es sumatoria de los f sub i desde I1 hasta acá. Y esto de acá es simplemente K, ¿no? Esto es para datos agrupados. Se supone que para datos agrupados, la sumatoria,
O sea, la sumatoria acá, aquí vamos a hacer una sumatoria de los f sub i es igual a n mayúscula, ¿no? Hasta acá. Donde n, o sea, n es el tamaño de la población. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto si puedo transcribir? Bueno, la costumbre, la costumbre. Tamaño de la población. O sea, n mayúscula es el tamaño, ¿de acuerdo? De una población finita. Es muy grande, pero se puede realizar el propio. Teóricamente sí se puede. Obviamente necesitamos todos los valores de toda la población para calcular el promedio. Ahora, desde el punto de vista de datos no agrupados, ¿cómo serían? Pues sería simplemente así, ¿no? Sería mu, sumatoria de los x sub i dividido entre n mayúscula, desde i1 hasta n. Entonces, estos son para datos no agrupados. ¿Qué significa no agrupados? Obviamente no, que no están en tabla, ¿no? O sea, que no podemos representar como tabla de frecuencia, sino son todos los datos muy grandes de tamaño n mayúscula. En pocas palabras, ¿no? Si nosotros tenemos una población, lo puedo representar con un círculo gigante, n mayúscula es el tamaño de esta población. Y cuando nosotros extraemos de esta población X, ¿de acuerdo? Es la variable de estudio, nosotros queremos extraer una muestra. Entonces, para eso realizamos una muestra pequeña de tamaño, por ejemplo, bueno, en este caso va a ser pequeña, ¿cierto? N minúscula. Hablamos acá sobre lo que es la muestra. Muestra. Y podemos hablar de toda la población, si gusta. Son dos perspectivas diferentes, un lado por la muestra y otro lado por la población. Estos estadígrafos que les he hablado hace unos instantes se pueden calcular tanto en la muestra como en la población. Pero para diferenciarlos hacemos el uso del término estadígrafo o parámetro. Quiero calcular el parámetro de la media poblacional. Listo. Entonces hablamos de la población, ¿no? El parámetro de la media de una variable de estudio, hablamos de la población. Quiero calcular la media muestral del promedio del consumo de energía eléctrica. Ah, estás hablando de la muestra. ¿No? La diferencia que radica acá es decir, estadígrafo o parámetro. Bien, ahora ya sabemos lo que consiste justamente la media aritmética. Ahora vayamos a lo que es la media geométrica, ¿no? Vayamos a la media geométrica. En este caso lo vamos a hacer para datos que son, bueno, vamos a definir así, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así. Media, vamos a decir media geométrica. De hecho, les he enseñado un truco, ¿no? Para poder calcular la media más rápido. ¿Han estado ese día? Vamos a llamarlo G, ¿de acuerdo? Les he enseñado un truco para calcular rápido la media aritmética. Bien interesante. Bueno, para los que estaban presentes, vamos a volver a realizar. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano? Uy, que vamos a dejar espacio y vamos a decir que se presentan con
frecuencias, y aquí vamos a dejar espacio, respectivamente, ¿de acuerdo? Es los puntos, aquí voy a colocar la media geométrica de los datos desde x1, 3 puntos, y el último dato, por ejemplo, puede ser n minúscula, y las frecuencias pueden ser, por ejemplo, f sub 1, o sea, la frecuencia absoluta, ¿no? Eh, hasta 1, 2, 3, f minúscula sub n. Entonces, la media geométrica la vamos a representar con g, media geo, o simplemente g igual a la raíz. Vamos a hacer la raíz. Acá vamos a utilizar la raíz cuadrada, así, así y así. Esperamos que lleguemos a todos, ¿no? Entonces acá tenemos n de x sub 1 elevado a la f sub 1, x sub 2, esto es minúsculo por si acaso, elevado a la f sub 2 multiplicado, etcétera, por el último término x sub n elevado a la f sub n. ¿No? Bueno, así. Ya saben, ¿cierto? El, la sumatoria, nuevamente, de los f sub i, ¿cuánto tiene que ser? N. N minúscula. Hasta n. Esa es la media geométrica. Vamos con la media cuadrática. Bueno, la media geométrica, para decirles un poquito más al respecto, aunque les voy a pasar un material sobre esto, se utiliza mucho para representar componentes de un total, porcentajes, por ejemplo, no datos crudos como el promedio. El promedio es bien general, es muy utilizado para un montón de situaciones, para dar una representación numérica, ya sea en el ámbito económico, social, eh, en biología, en química, en matemáticas. La media geométrica es algo fundamental, se podría decir. Es el primer dato para representar la información. Posteriormente viene la media geométrica para representar un conjunto de números que son proporciones. Eso es lo más interesante. Claro, esto se los voy a pasar, no se preocupen, en un material hecho. Es realizado un paper para que ustedes lo lean, como si fuera una presentación, lo van a leer, ¿de acuerdo? Pero vayámonos nuevamente con las fórmulas de cada una de estas. Vamos a ver ahora la media cuadrática. La media cuadrática va a ser lo mismo que esta. Entonces, para eso voy a copiar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer uso de esto. Así. Voy a copiar y voy a pegar. Y simplemente voy a cambiar esto. Media cuadrática. La media cuadrática lo vamos a simbolizar con... Ah, perdón, aquí geométrica dice. Cua- Cuadrática. Vamos a representar por Q de un conjunto de n números, ahí está, x1 hasta xn, que se presentan con frecuencias, por ejemplo, f1 hasta f sub n, respectivamente entonces acá vamos a utilizar eh, su representación, ¿de acuerdo? Una fórmula. Esta va a ser Q y Q, la cuántica, va a ser igual a la raíz, ahí, más grande, a la raíz cuadrada, más grande porque tal vez me pase, ¿no? Entonces acá vamos a hacer el primero, f sub 1 por x sub 1 elevado al cuadrado más f sub 2 por x sub 2 elevado al cuadrado
más, etcétera, hasta el último. F sub n por X sub n elevado al cuadrado. Todo dividido entre, ¿no? Acá, hagamos nomás F sub uno más F sub 2 más uno 2 3. El último término va a ser F sub n. Y con n vamos a hacerlo de forma natural, tanto para datos agrupados como no agrupados, porque de ahí se van a dar cuenta que este K está por demás, pero para iniciar está bien diferenciarlos. Pero cuando hagan ejercicios que vamos a hacer ahora, se van a dar cuenta que es simbología simplemente. Lo importante es entender cómo se calcula. Bueno, esta F sub n está un poco raro, vamos a colocar así. Luego, necesitamos calcular la media armónica. Vamos a hacer media armónica. Aquí dice media geométrica, vamos a reutilizar. Aquí va a ser media armónica. Armónica. La media armónica, y lo vamos a representar armónica con H, ¿de acuerdo? H. De un conjunto de números x1 hasta x sub n que se presentan con frecuencias f sub 1 hasta f sub n, respectivamente es, y aquí vamos a colocar la fórmula. Entonces acá colocamos H, vamos a ver, H mayúscula. Bueno, esta H también está un poco, ahí está. H va a ser igual, ¿de acuerdo? Bueno, un poquito más arriba vamos a hacerlo. Ahí digamos, necesito una línea, ahí está. O sea, van a sumar la frecuencia absoluta f sub uno más f sub 2 más, etcétera, más el último f sub n, dividido entre f sub n, dividido entre x sub uno más f sub 2 partido x sub 2 más, etcétera, más f sub n partido x sub n. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación entre estas? Bueno, vamos a anotar acá eh, medida de relación. O simplemente es relación entre estas medidas. ¿Cómo vamos a hallar la relación de estas medidas? Obviamente sus fórmulas se pueden demostrar fácilmente que tienen una relación. ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, la relación es la siguiente. Obviamente, si ustedes lo hacen de forma matemática para dos casos, siempre va a existir justamente una relación de este estilo, que la media armónica va a ser menor, o sea, menor o igual que G menor que X barra y menor que Q. Esta Q no aparece, no se aparece bien, vamos a hacerlo así, ¿no? Esa es la media cuadrática. Entonces, aquí vamos a anotar algo de teoría, vamos a decir. A partir de las definiciones de las medias que se acaban de ver, se obtiene la siguiente relación. Que la media armónica es menor que la media geométrica es menor que la media aritmética y la media aritmética es mucho menor que la media cuadrática. ¿Se puede demostrar? Sí, la próxima vamos a hacer más demostraciones, pero hagamos un ejemplo. Para dos casos, para tres casos se puede realizar, o sea, ahí no hay mucha.
Em, Se puede demostrar fácilmente, pero antes de eso hagamos un ejemplo. A ver, vamos a buscar un ejemplo, un ejemplo. A ver, aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí voy a colocar ejemplo. Bueno, para que estén leyendo, ahí, cuidado, me esté pasando. Yo sé que algunos están escribiendo, haciendo su borrador, ¿verdad? Entonces, eso está bien. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer algo simple, ¿de acuerdo? Puede ser primeramente con datos que son no agrupados. Ajá. Y luego podemos ver algo con datos agrupados también puede ser. ¿Ok? Bien. Algo sencillito. Ya, veamos cómo se calcula. Ejemplo, vamos a decir, vamos a pasar por favor hasta las 6:15. Los que tengan algo que hacer, no importa, pueden esperar un poco. Hasta 6:15, 6:15 yo digo, porque, o 6:10, ya va a ser. Mejor me apresuraré. El número de accidentes mortales diarios en una ciudad de La Paz, bueno, en este caso solo hay dos, ¿no? En la ciudad de La Paz. En 9 días. Voy. Es, ¿de acuerdo? Vamos a copiar los datos. Vamos a copiar los datos, ¿de acuerdo? En 9 días, o sea, son 9 días. Hubo el primer día 6 accidentes, ¿no? 4 accidentes, 8 accidentes, un accidente, 5 accidentes, 3 accidentes, 3 accidentes. ¿Y esto qué número es? Ah, 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 ah. Sí, yo creo que uno. 7. A ver, uno, dos, tres. Tres se repite 3 veces. 2 veces, perdón, ¿no? Ya, hagámoslo así. Puede ser 2. Ya, a ver, vamos a ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. Ahí está. Bien, ¿cuál es la clasificación de esta variable? ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, sea, vamos a decir, la variable de estudio, X, número de accidentes. ¿Qué variable es? Accidentes mortales por, en este caso, día en la ciudad. Simplemente por día, ¿no? En la ciudad de La Paz. O sea, el tamaño de datos es bien pequeño. ¿Cuántos datos es? 9. O sea, el variable de estudio se trata solamente de 9 datos como tales. Ya, pero no hemos dicho que vamos a calcular. Mejor me estoy adelantando. Perdón, aquí. Es que yo a veces me adelanto mucho en las situaciones, ¿no? A ver, vamos a decir hallar, 2 puntos y acá media aritmética, arit- aritmética, letra B, en este caso es la media geométrica, luego la C es la media
cuadrática. Luego la D es la media armónica. Y la E, vamos a ver la relación. Relación. Relación entre estas medias, ¿ok? Ahora sí, solución. Obviamente empezamos con CAX, el número de accidentes mortales. ¿Qué variable es? Es una variable cuantitativa con continua o discreta. ¿Qué opino? Discreta. Sí, ¿verdad? Es continua cuando tengamos más de 15 datos, les dije, ¿cierto? Ya pueden hacer tablas de frecuencias, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿En qué escala? Razón. Bien, entonces esto es sencillo. Para la letra A, esto es rápido, ¿no? Vamos a copiar los datos. Voy a copiar los datos, ¿de acuerdo? O sea, voy a hacer esto. Simple, sencillito. No hay por dónde escapar. Estos son los datos, son 9. Aquí vamos a colocar datos. Ya están los datos. Aquí n, o sea, que vamos a colocar un poco más grande. N es igual a 9. Aquí me estoy pasando. N es igual a 9. Entonces, para la letra A, ¿a qué es igual? La letra A es sencillo. X barra es igual a la sumatoria de los valores de XY dividido entre N minúscula, ¿no? Acá vamos a hacer, ¿cuántos datos son? Bueno, eh, 9. Y realizamos la respectiva suma. O sea, 6 más 4 más, etcétera. El último término es 2. Y lo dividimos entre el tamaño, que es en este caso 9, ¿no? Bien, ¿cuánto le sale? Yo también voy a hacer eso, tengo que corroborar esa información. O sea, tenemos 6 más 4 más 8 más 1 más 5 más 3 más 3, 2 veces 3 más 7 más 2 es 39. 39 dividido entre 9 sería 4,33, ¿no? 4 punto, ay no, es periódico. Es eso, ¿no? 4,3. Eso es lo que me sale. Si está mal, me avisa. Ya vamos ahora por la media geométrica. La media geométrica, media geo, la media geométrica, o sea, agarramos g, ¿no? Va a ser igual a la raíz, dijimos. En este caso va a ser de 9 de x1. En este caso, la frecuencia con la que se encuentran los datos es elevado a la 1. Y voy a anotar acá, no es un vector, por si acaso, cuidado, me estoy confundiendo. Esto no es un vector, sino está multiplicando, ¿no? X1 elevado a la F1. Mira, nomás está un poco raro esto. ¿Por qué no escribe bien? Así, ¿verdad? X sub 2 elevado a la F sub 2, etcétera, por X sub n elevado a la F sub n. Y todo esto es raíz cuadrada. Ok, perfecto. Pero las frecuencias, como pueden ver, si nosotros hacemos desde 1 hasta 9, o sea, si y va justamente desde 1 hasta 9, porque ya saben que n es igual a 9, ¿no? Lo podemos ver justamente como las frecuencias de que 6 solamente aparece una vez, 4 aparece una vez, 8 aparece una vez, pero con excepción del 3, ¿no? Pero podemos repetir, cosa que es lo mismo también. Es decir, G, podemos llamarlo G, es igual a x1 por x2, etcétera, por x sub n,
Todo esto elevado a la 1 sobre n, ya que f sub 1, f sub 2, o sea, voy a hacer f sub 1 es igual a f sub 2, es igual, etcétera, hasta el último término. F sub n va a ser igual a 1. Enseguida les voy a decir por qué. Obviamente, por dentro estamos diciendo 6 elevado a la 1 por 4 elevado a la 1 por 8 elevado a la 1 y así. Ahora, si realizamos esto desde el punto de vista de los logaritmos, simplemente tendríamos que realizar la suma, es decir, miren, si yo utilizo el logaritmo natural, mi costumbre es colocar así, pero recuerden que esto es natural. Bueno, pongamos nomás natural. Por ahí pasa algo. Ya, de g igual a 1 sobre n multiplicado por, en este caso sería los logaritmos de la productoria de x1 por x2, perdón, aquí se me pasó, por etcétera, por x sub n. O sea, el logaritmo de la productoria de números es igual a la suma de los logaritmos. Es decir, esto es 1 sobre n, ¿no? Del logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2 más, etcétera, más el logaritmo, perdón, la costumbre, x sub n, ¿no? En pocas palabras, esto sería 1 sobre n de la sumatoria de los logaritmos de xy, desde i1 hasta n. Esto se transforma en una media geométrica, pero en términos de logaritmos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo que hay que hacer básicamente es encontrar y hacer una tabla siguiente. En este caso vamos a la tablita. 9 datos se las puede disponer en una tabla, pero como no es agrupada, la voy a mantener por este caso, ¿no? Que para ser un poco más generales, este 3 que se repite 2 veces, podríamos hacerlo que tenga una frecuencia de 2, porque todos los demás tienen una frecuencia de 1. El 6 se repite una vez, el 4 una vez, etcétera. Solo el 3 se repite 2 veces. En este caso, voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir x sub y como la modalidad, luego voy a calcular el logaritmo de x sub i, ¿no? Y luego, ¿qué más puedo hacer para aprovechar? Bueno, nada más. O sea, por ejemplo, el 1, perdón, el 2. A ver, vamos a ver los datos nuevamente, ¿no? Aquí están. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 7, ¿no? Hay un 8. Hay un 8. Entonces voy a ir en ese orden. El 1, el 2 se repite una vez. El 3 se repite 2 veces. Voy a colocar así. Luego aparece el 4. Bueno, por si acaso, pondremos nomás aquí los datos para tener un poco de certeza. ¿De acuerdo? Voy a copiar los datos y vamos a guardar esto para no perder el tino. Ahí están los datos. Estos son los datos, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí. El 4 se repite, el 5 se repite una vez, el 6, el 7 y el 8, ¿no? O sea, vean acá que he colocado al 3 nuevamente, porque aquí está, así están los datos. Puede ser que también nosotros la podemos agrupar, pero eso va a ser más adelante. Acá solamente aparece el 3 2 veces. Entonces, como ejemplo, podemos asumir la totalidad de los datos de los 9 que se encuentran acá, ¿no? Entonces, calculamos el logaritmo de x, o sea, de cada uno, perdón, el logaritmo natural, ¿no? La costumbre, van a disculpar, vamos a ver. Entonces, calculamos el logaritmo natural. Por ejemplo, el logaritmo natural de 1, ¿verdad? ¿Cuánto es? 0.
Cero. Ahora, el logaritmo natural de 2, ¿cuánto es? Eh, uh, 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 0,6931, ¿no? Ya, anotemos eso, por favor. 0,30, perdón, 69. 69, 31. 47 doces. Ahora de 3. Y así tenemos que ir. Ya, ok, perfecto. Voy a hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? El 3 es 1 punto. A ver, creo que es logaritmo natural. Sí, exactamente. Le sale, ¿verdad? 0,9861,2. Ahora otra vez se repite, pues no hay problema. 0,9860. Le hice una pregunta. Sí. Al hacer el logaritmo natural de los números, ¿está bien si lo simplificamos a dos decimales o sí o sí tiene que tener muchos para que sea más preciso? Puede tener hasta 3 para ser más preciso. Aquí necesitamos un poquito más de precisión. Yo estoy colocando más decimales por si hay caso. Está bien, gracias, dice. Entonces, yo voy a completar así y ustedes lo completan en sus los que están haciendo. ¿Ya? 38, 62, 94. El de 5 es 1,60, 94, 38. Yo estoy haciendo más para tener un poco más de precisión hasta con 5. Saben, hasta en estadística, si bien podemos hacer redondeos, ¿no? Es necesario utilizar un poco más de decimales, entre 3 a 4, pero yo estoy colocando más por si acaso. 6, ¿no? 1,60. Ya he hecho. 38 de 6 es 1,79. Mm, 17,59. 7 es 1,94. Esto vamos a llevar acá arriba. 59, 1. Y el logaritmo natural de 8, o sea, es claro. Loco. 2, esto es de 8 es 2. ¿Dónde está? 2, 0,7944 2. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente ahora lo que tenemos que hacer es sumar todo esto, que es así como nos dice, ¿no? Sumamos y dividimos entre n, pero acá tenemos que llegar al antiloco. Es decir, el logaritmo, vamos a hacer acá, el logaritmo de g es igual a 1/n de la sumatoria de los logaritmos naturales de x sub i, ¿no? Desde i1 hasta n, incluyendo el que se repite. En este caso estamos hablando de datos que no son agrupados así. Podemos catalogarlo como datos no agrupados porque existe solo un datito que se repite 2 veces. Ya, entonces el logaritmo natural voy a sumar, esto es 1/9. Aquí voy a sumar toda esta columna. A ver, déjenme ver si puedo hacer esto. A ver, vamos a ver. También hay que darse modos, ¿no? Hay que darse modos. Ahí está. Ya, ok. Hacemos el logaritmo y sumamos. Y me sale 11,70. 11,70 me sale. ¿Estamos? 11,70. 11,70
eh, 32,2. Y esto dividido entre n, o sea, 9 me da 1,30 o 1,357. Estoy tomando más decimales para ser un poco más preciso. Bueno, entonces ahora, si quiero calcular g, simplemente tengo que colocar el anti ln, ¿no? ¿Conocen bueno, el exponencial en todo caso? Sería x de 1,357, ¿verdad? O sea, este es el logaritmo natural de g. Si coloco el x, que es el antilog de ln, no, o sea, va a ser exponencial de ln de g, ¿cierto? O sea, esto va a ser exponencial de 1,357. Esto se convierte en g. Y pues tenemos esto. ¿Cuánto es? O yo lo conozco así, ¿verdad? O sea, no sé si estoy haciéndome referencia para que todos ustedes me entiendan, porque hay profesores que les han enseñado de otra forma. 68. ¿Está bien? ¿Les sale eso? Esta es una manera, ¿no? La otra manera es lo más coloquial, hacer todo lo que dice la fórmula acá, tal cual, ¿no? La productoria de cada valor elevado en la raíz de n, asumiendo todos como datos que son no agrupados. A ver, hagamos la prueba. Eh, Voy a hacer la productoria y lo elevo. O sea, esto hay que elevarlo a 1/9, ¿no? Esa es la otra forma. Me sale lo mismo, 367,068, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. O sea, esta es una forma, pero la otra forma es utilizando la misma fórmula, que en este caso lo hemos puesto como x1 multiplicado por x2, etcétera, hasta x sub n elevado a 1/n, que en este caso es justamente 1 por 2 por 3 por 3 dos veces, recuerden, ¿verdad? Y 2 veces 3 por 4, etcétera, etcétera, hasta el último número, que es el 8. A esto le elevamos a 1/9. Y esto básicamente es 3,67068. Ya, ¿cuál es esto es lo más rápido, pero obviamente quiero indicarles que como los datos son no agrupados, puedo hacer una tablita de este estilo para que ustedes entiendan de que los datos que están acá estoy colocando como si fueran modalidades, incluyendo al que se repite. Porque si tuviésemos que agrupar, tendríamos que tener otros datos que posiblemente en este caso, se puedan repetir, ¿no? Eso también vamos a hacer más adelante. Bueno, ese es el valor de, que en este caso lo llamamos media geométrica. Muy bien, quedaremos hasta acá, ¿de acuerdo? No sé si tienen preguntas. La próxima vamos a hacer más, vamos a continuar realizando los cálculos. Nos faltan los demás estadígrafos. Y luego vamos a hacer uno que sea agrupado. Y ahí vamos a hacerlo mucho más rápido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Aquí hay preguntas. ¿Puedes hablar, José Daniel? Creo que tenías preguntas. O Kim, nuevamente, no hay problema, puedes hablar. Licenciado, disculpe, este archivo, bueno, ese documento que ha generado, ¿será que no los puede compartir? Claro que Han sí, habido algunos que no he podido copiar, pero estaba queriendo atender.
Ah, ya, perfecto, sí, lo voy a dejar. ¿Dónde no has visto? ¿Dónde no has visto? Lo dejo. Más arriba, a ver, media geométrica. No, más arriba, por favor. Ahí, Frecuencias, no, era antes de que hable la primera vez. acá. No, es más antes. Por eso le preguntaba si podía compartirnos el documento o es que Ah, no sí, le por supuesto. permite su archivo. Por supuesto, por supuesto. Les voy a Sí, copiar, no se porque preocupe. más antes he hablado, pero no, no es aquí todavía. Ah, ya, sí, por supuesto. Te lo voy a enviar esto en la plataforma, basta, no te preocupes. ¿Estás en la Con plataforma? respecto a la plataforma Leak, Sí, ¿sigue siendo esa o ya es otra? Porque tenía que cambiar, dijo, de acuerdo a retiro y edición. sí, aquí es esta. ¿Estás viendo? Es Classroom. Y ya, Dentro de clase, sí, ya. sí, ya he enviado a los que me han pasado sus correos en fcpn.edu.bo. ¿Se recuerdan? Ya me han pasado. Sí, Lick, Ya, ¿cómo hago ya. para conseguir ese ese correo? Porque solamente tengo el que termina en umsa.bo. Ese es el único que Ah, tengo. ya. Ya, lo que tienes que hacer es actualizar. Tienes que enviar si no me equivoco, tienes que enviar, pero claro, si ya tenías, tienes que ir a usuarios Eh, UMSAbox, si no me equivoco. Creo que es acá. A ver, vamos a ver. Creo que No, es lo que pasa es de que recién usuarios. estoy desde el anterior semestre, pero Sí. ese correo que usted dice, no, nunca lo había tenido. Y alguna vez me habían pedido en los bloqueos que habilité, pero como la mayoría no lo tenía habilitado, entonces ya con nuestros personales nomás entrábamos a las clases Recording virtuales. stopped. Y ahora, digamos, solamente tengo, sé que tengo el correo que termina en arroba punto, ¿cómo es? Arroba umsa.bo, algo así termina. Sí, sí, sí. Tienes que ir acá. Sí, 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 exactamente, Mati, está grabando, pero lo voy a dejar, luego se va a borrar rápido. Eso es lo que quería decirles. Voy a dejar la grabación, pero va a pasar un tiempo, 20 días o 15 días, y se va a borrar. Tienen que estudiar. He pagado este Zoom para que haga eso. Ya, pero para actualizar, Kim, tienes que ir a usuarios Zoomsa y aquí tienes que decir estudiante, carnet de identidad, continuar, ¿no? Aquí tienes que colocar no soy un robot y aquí te vas a actualizar a fcpn.edu.bo y tienes que entrar a la cuenta de fcpn.edu.bo. ¿Cómo? Tienes que mandar un correo a dónde es, a ver, si no me equivoco, es a este correo. Alguien me dijo eso. No sé si está el estudiante. Tienes que mandar un correo una vez que hagas esto, ¿no? Una vez que te habilites aquí con tu correo umsa.bo, digas Ya, estudiante, aquí en este lugar, aquí te lo mando si quieres. Licenciado, Sí, por favor. tiene que enviar un correo a TIC donde tiene que enviar su carnet de anverso y reverso y le va a responder. Rápido y ya no, responden, ahí le va a mandar su correo y una contraseña temporal que luego al ingresar a la plataforma que usted está mostrando lo tiene que cambiar. sí, 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 exactamente. Es acá, ¿no? tic arroba fcpn.edu.bo. Aquí tienes que mandar tu root, ¿qué se llama? Tu CI, ¿qué más es? Eh, el número de registro, ¿no? Registro universitario, universitario. Aquí tu nombre, claro, nombre completo. CI, registro universitario, tu matrícula, más si no me equivoco, es matrícula y listo. Muchas veces, licenciado, no sabía Eso cómo y nomás. tampoco se recibía. Y una vez que entre ese correo y tenga ese correo, ¿qué tengo que hacer? ¿De ese correo le tengo que mandar un correo a usted o cómo? Ese correo te va a aparecer así. En este caso vas a entrar como si fuera Gmail y Ya, aquí vas a ver, ¿estás viendo? sí, ahorita sí. Ya, acá yo tengo y te va a aparecer y en tu caso va a ser tu nombre, etcétera, arroba fcbn.edu.bo. Esto me tienes que pasar.
En este momento voy a Ah, ya, ya. continuar. Sí, sí, esto es lo que tienes que enviarme, porque yo tengo que enviarte eso para que entres acá. Ah, ya, es el Classroom con el este que está enlazado Sí, con la cuenta ejecutiva. Ya, sí, 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 está bien dicho. sí, eso me tienes que pasar. En este momento ya hemos terminado las clases. eh, los que ya obviamente tienen que hacer otras cosas, pueden hacer sus cosas. Y los que tengan problemas ahora con respecto a su cuenta, no cuenta, sino a porque no pudieron entrar, me han enviado en este momento sus correos electrónicos. Entonces, en este momento voy a volver a solucionarlos, ¿de acuerdo? Ahora, los que dispongan pueden retirarse si quieren, no hay problema. Y ahorita nos hemos quedado, por ejemplo, ay, me han preguntado, por ejemplo, ¿qué Lice, dice? Sí, sí, sí. disculpen, quisiera preguntarle si nos puede explicar cómo tenemos que entregarle la práctica y qué ejercicios tenemos que hacer, disculpe. Ah, ya, 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 perfecto. La práctica, voy a dejar, esta es la práctica, ¿estás observando? Sí, Ya, esta es la práctica. Ya entre hoy día hasta el jueves lo voy a dejar en la plataforma y también lo voy a pasar por el grupo. Me falta algunas cosillas por ahí, tengo que ordenar. Todo esto es la práctica, son como 30 y tantos preguntas son. Ya, me falta darle una leída más y se los voy a enviar y con el auxiliar tienen que coordinar si van a ser pares o impares. ¿Ya? Y los pares, digamos, pueden escoger los pares y el auxiliar puede resolver los impares. Entonces, ustedes presentan de esta práctica los pares, ¿no? Y la entrega va a ser en la fecha del examen, o en la semana del examen, del primer examen en sí. todo caso. Y Lice, ¿hay algún formato para entregar la práctica? No, es simplemente tu nombre, si quieres colocar una carátula, bueno, depende de ti, y luego la resolución de todas estas preguntas, que pueden ser pares o impares, que tienen que Está coordinar bien. con el auxiliar. Esto se lo voy a dejar también al auxiliar para que lo tome en cuenta. Pero como les dije, entre hoy hasta el jueves máximo, por favor, me falta solamente algunas cosillas por ahí que están sueltas. Por ejemplo, hay alguna pregunta, creo que es esta creo. La 10 o la... Hay una pregunta que está mal. La 15. Eso estoy comprobando y luego se los voy a enviar. No se preocupe. ¿De acuerdo? Está bien, Lice, muchas gracias. Listo, listo. Ya, ¿dónde nos hemos quedado con los que dispongan su tiempo pueden retirarse si quieren. No hay problema. Ahora lo que voy a hacer. eh, ya, ¿dónde me he quedado? Veremos dónde me he quedado. Me he quedado en el Asus. Me quedé en el Asus. Eh, no, no he llamado lista, Luis. Vamos a, vamos a resolver los problemas de acceso, ¿de acuerdo? Los que puedan. Y los que no, obviamente los que están dentro ya no hay problema.